palabra es lo que sostiene una iglesia. La preciosa palabra de Dios. Mire, usted tiene ansiedad, métase en la palabra. Cuando empezamos a leer y dejamos que la palabra nos ministre, toda ansiedad se va. ¿Cómo no se va a ir la ansiedad cuando usted lee: Jehová es mi pastor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. No nos va a faltar pan, no nos va a faltar fe, no nos va a faltar gozo, no nos van a faltar fuerzas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Dígame si el alma abatida no encuentra reposo cuando empieza a ser ministrada por lo que ha estado en la boca de Dios. A veces la gente empieza a buscar profetas. Yo creo en los profetas, creo en la palabra profética, pero yo tengo la palabra profética para mí, que es la palabra de Dios. Amén. Mire qué lindo, papá nos dejó cartas. El papá suyo y el papá mío nos dejó un libro para nosotros. Este libro tiene su nombre, tiene su apellido, está dedicado a usted. Amén. No lo abra solamente los domingos cuando viene, porque se está perdiendo usted de una gran riqueza espiritual. Amén. Bueno, continuamos con la serie de enseñanzas acerca de la santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Yo quiero ver a Dios en todas las áreas de mi vida. Amén. Lo quiero ver en mi área espiritual, en mi área emocional, con la familia, en las finanzas, en todo yo quiero ver a Dios. Pero yo tengo que caminar según su voluntad y según sus preceptos. Amén. Hablamos de la conciencia y dijimos que la conciencia es esa voz interna que está acá, que es utilizada muchas veces por el Espíritu Santo para guiarnos a toda justicia. Esa voz que nos dice que está bien y que está mal. Hablamos acerca de la conciencia corrompida, esa conciencia que se desenfoca, esa conciencia que no atiende el llamado que está escuchando de dentro, que no le hace caso a la advertencia que hace el Espíritu Santo sobre algo que está mal. Pero vimos también que hay oportunidad. Amén. Porque Dios siempre nos da oportunidad. Él está con los brazos abiertos esperándonos cuando volvamos en sí, como le pasó al hijo pródigo, que no atendió la voz de la conciencia cuando le decía: no se vaya de la casa de su papá, mire, no haga eso, está mal. Pero vemos cómo vuelve en sí, porque yo soy fiel creyente que la palabra nunca regresa vacía. Se podrán ir, pero vuelven, porque ahí está la palabra sembrada. Amén. Hablamos también acerca de la conciencia cauterizada, que es cuando definitivamente yo dejo totalmente de hacerle caso a la voz de la conciencia del Espíritu Santo, y entonces esta conciencia se abandona total y absolutamente al pecado. El domingo pasado hablamos de una conciencia débil y de una conciencia fuerte. La conciencia débil es la conciencia de las personas que no están llenos de la palabra, y que muchas veces lo que hacen es juzgar y juzgar. Dejan de ver para adentro y empiezan a ver para afuera. La conciencia débil muchas veces se esconde tras la religiosidad, y al religioso le importa mucho el pecado ajeno, pero no le estorba el pecado propio, ¿verdad? El domingo pasado dijimos que había que amar más y criticar menos. Amén. Pero hablamos también de la conciencia fuerte, que es la conciencia de gente que está madura en la fe,
gente que está llena de la palabra, pero cuidémonos de no subestimar a aquel hermano en la fe que no tiene el conocimiento que yo tengo. La palabra nos invita a no hacer de un lado a la gente débil en la fe, sino más bien ayudarles a crecer. Amén. Y sobre todo esto está el amor, y lo vamos a ver ahora. Ese amor, ese mandamiento que nos dio Jesucristo. Hoy vamos a terminar ya con la serie de la conciencia y vamos a entrar en otro aspecto que puede ser contaminado también. Y hoy vamos a hablar acerca de una conciencia limpia. Díganle que está a la par, van a hablar de mí. 50 pendientes. 50 pendientes. Amén. Y quiero que por favor me acompañen al libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16. Vamos a leer la versión Dios habla hoy. Y dice así el apóstol Pablo: por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Qué lindo, ¿verdad que sí? Poder caminar así. Yo digo que una conciencia limpia equivale al marchamo del carro. Cuando usted tiene su marchamo, usted transita libremente, ¿verdad que sí? Pero cuando usted no lo tiene, usted se tiene que estar escondiendo. Y usted pone el Waze y el Waze le dice policía, y usted se va por otro lado y coge un atajo y ve a ver qué hace. No transita en libertad. Otras traducciones de Hechos 24:16 dice una conciencia sin remordimiento. Otras traducciones hablan de una conciencia sin ofensas. Y es que si alguien entendió la importancia de caminar en una conciencia limpia, sin remordimiento, sin ofensas, fue el apóstol Pablo. Todos los demás también. Pero el apóstol Pablo en todas sus epístolas habla acerca de la conciencia limpia. Creo yo que le dio tanta importancia por el pasado del apóstol Pablo. Porque una persona que se sienta perdonada, pero que haya sido confrontada con su pecado, sabe que no puede volver a lo mismo. Amén. No podemos volver a lo mismo, porque sería una ofensa a él. Alguien que se sabe amado y perdonado por Dios, lo menos que quiere es seguirlo defraudando más. Amén. Porque como hablábamos estos domingos y hemos hablado los miércoles, la respuesta al amor de Dios hacia mí es que yo camine en santidad y no defraudarlo. Amén. No hay libertad más plena que caminar con la conciencia limpia. Yo se lo voy a volver a repetir. Voy a repetirlo por acá. No hay libertad más plena que andar con la conciencia limpia. Usted puede andar libremente. Amén. La conciencia limpia tiene la capacidad de discernir claramente entre el bien y el mal. Habíamos dicho que la conciencia es como un juez aquí en el interior del corazón. Un juez que nos habla y un juez que nos direcciona. Vámonos a Jeremías 31:33. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios
y ellos me serán por pueblo. En la cultura judía, hablar de conciencia era hablar de corazón. Estaban ligados la conciencia y el corazón. Por lo tanto, la conciencia o nos acusa y condena cuando hacemos algo malo, o nos aprueba cuando hacemos algo bueno. Y como la conciencia está tan ligada al corazón, hay un momento en la vida de Moisés que a mí siempre me impresionó. Y vemos cómo el Señor llama a Moisés, le da todo el propósito de Moisés, porque Moisés nació con un gran propósito. Pero Moisés vacila porque tiene temor, vacila porque tiene dudas, vacila porque piensa que es muy grande lo que Dios le ha mandado a hacer. Mire, si Dios a usted le ha llamado, Dios a usted le capacita. Amén. Pero todo en el tiempo de Dios. Porque si nos adelantamos, abortamos ese propósito. Entonces el Señor le dice a Moisés: yo te voy a dar señales. Señales para que te des cuenta que soy yo el que estoy contigo. Y una de las señales la podemos ver en el libro de Éxodo. Váyase al libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Acá Moisés se llevó la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de una enfermedad en la piel. Estaba blanca como la nieve. Cuando Moisés saca la mano del pecho, estaba llena de lepra. Pero mire lo que pasa. Dice: llévatela otra vez al pecho, llena de lepra. Insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. No solamente le estaba dando el Señor poder y autoridad a Moisés sobre la enfermedad, sino que aquella señal era una señal de transformación. Porque cuando él mete su mano y la saca llena de lepra, era toda una simbología. Lo que el Señor estaba haciendo era representando la condición del corazón y la conciencia del pueblo. Porque la lepra es sinónimo de pecado. El corazón y la conciencia del pueblo de Israel estaba lleno de duda, lleno de pecado, de desobediencia, de murmuración. Pero el Señor le dice: vuelve a meterla otra vez aquí en tu pecho. Y cuando la saca, ya estaba limpia. Símbolo también que Él puede transformar el corazón de un hombre, que solamente Él puede volver un corazón de piedra en un corazón de carne. Y se la mete aquí en el pecho, cerca de su corazón, porque una conciencia limpia siempre va a estar cerca del corazón del Padre. Amén. Decía esto, que Él puede transformar la inmundicia en pureza. Amén. Que Él puede cambiar una conciencia corrompida en una conciencia limpia. Le vuelvo a repetir, una conciencia limpia nos lleva a estar cerca del corazón de Dios. Nos volvemos sensibles a su voz, a su toque. Usted no necesita cantar 130 adoraciones ni 45 alabanzas. Es que es en un átomo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos conectados totalmente, directamente al corazón de Dios. Entonces hay una respuesta rápida a su presencia. Amén. Somos restaurados, somos levantados, y hay una maravillosa comunión con el Padre. Pero
Hoy quiero hablar acerca de lo que pasó en Hechos 24, el versículo que acabamos de leer. Estos principios de la conciencia limpia en el apóstol Pablo fueron primordiales. Pero no solamente en el apóstol Pablo, sino que fueron la base fundamental en que se levantó la iglesia neotestamentaria, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva. Pero es una clara advertencia también de que tenemos que cuidar nuestra conciencia, porque en cualquier momento se puede corromper. Y si no nos volvemos a enfocar escuchando la voz del Espíritu Santo, esta conciencia se puede cauterizar. Y mire que el mensaje del apóstol Pablo es para la iglesia, no es para el mundo, no es para gente inconversa, es para la iglesia. El miércoles pasado hablamos un poquito acerca de la iglesia de Corintio y cómo el apóstol se refiere como a los santificados en Cristo Jesús. Pero la iglesia de Corintio, habían bandos dentro de la iglesia, se peleaban, se demandaban, toleraban casos de inmoralidad sexual, se emborrachaban con el vino de la Santa Cena. Mire, es que ya esto es un relajo, ¿verdad? Por eso es necesario que ciertos mensajes se den a la iglesia, dentro de la iglesia, porque no nos podemos desenfocar. En Hechos 24, el apóstol Pablo es llevado ante el gobernador Félix. Era acusado por los sacerdotes, por el Sanedrín. Que era el Sanedrín? Era el gobierno religioso de la época. Pablo es llevado ante el gobernador, acusado por los sacerdotes y por los ancianos de Israel, quienes no tenían reparo en mentir. Los sacerdotes, los ancianos del pueblo de Israel, no tenían reparo en mentir, no tenían reparo en acusar, en tergiversar la verdad. Miren, le estoy hablando de gente que conocía la ley, que conocía los mandatos del Señor. Y no contentos con esto, inclusive planeando el asesinato de Pablo. ¿Cómo creen ustedes que tenían la conciencia estos hombres? Totalmente corrompida. Y yo me atrevería a decir que cauterizada. Su moral estaba totalmente distorsionada. No había temor ya a acusar a alguien injustamente. Y todo esto cubierto bajo un manto de religión. Vea qué tremendo. Pero eso pasó ahí, eso no pasa ya. ¿A qué no? No. Lo peor de todo es que estos hombres pensaban que estaban haciendo lo correcto. Por eso es que la palabra dice que engañoso es el corazón. Y usted sabe que la verdadera traducción lo que dice es que el corazón tiene la capacidad para engañarse a sí mismo. Por eso tenemos que depender de la voz del Espíritu Santo de Dios, que es la que nos redarguye. Amén. Porque eso nos puede pasar a nosotros en algún momento. Pensamos que estamos bien, pero bien mal. Y nos engañamos a nosotros mismos, pensando inclusive que tenemos una buena comunión con Dios, sin ser esto cierto. Pensar que estamos en la luz, pero estamos caminando en tinieblas. Pensar que a Dios le agrada lo que estamos haciendo.
Porque se puede aparentar estar bien, pero vivir una gran mentira. ¿En qué idioma quiere que se lo diga? Por aquí. Se puede aparentar estar bien, pero vivir una gran mentira. Es más, podemos engañar a todo el mundo, pero hay uno que no podemos engañar. Y si usted ve la historia y el contexto, ¿quiénes estaban haciendo alboroto? ¿Quiénes estaban acusando? ¿Quiénes estaban haciendo el show? Los religiosos. Porque la persona que tiene la conciencia corrompida tiene que hacer bulla. Tiene que hacer bulla. Ajá. Tiene que desviar la atención porque sabe que está en pecado. Amén. Pero veamos la actitud de Pablo. Allí está el apóstol tranquilo. Mire, está siendo acusado ante el máximo dirigente, pero él está tranquilo, pacífico, honorable, fiel a su verdad, a la verdad. No perdió la compostura. Pablo nunca perdió la compostura. No vemos a Pablo haciendo alboroto de nada. Amén. Y se presenta ante el gobernador y expone su caso con serenidad. Porque Pablo estaba preparado para dar explicaciones. Porque en la antigüedad la palabra de uno conllevaba el peso y la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. O sea, lo que usted hablaba, usted tenía que rendir cuentas. Y Pablo estaba preparado, porque cuando usted tiene la conciencia limpia, usted sabe quién le sostiene, usted sabe quién le defiende y usted sabe quién va a hablar por usted. Amén. Y yo creo que pensando en todo esto, mire lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 3, 15 y 16. Búsquelo en otras traducciones porque viera qué bonito que está esto y subráyelo. Dice así: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados, dice la palabra, para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, porque el que se enoja pierde. Manteniendo la conciencia limpia, para los que hablen mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Esto está hermoso. Amén. Nos habla aquí que la conciencia tiene que dar testimonio. Y la conciencia limpia tiene que avergonzar a aquel que habla en contra nuestra. Amén. Amén. Y vemos que en este versículo de Hechos 24:16, el apóstol Pablo empieza aquí diciendo: por eso procuro. La palabra procuro aquí es la palabra griega askeo, que significa entrenar, pero significa también vasija y lienzo. Entrenar en el sentido espiritual es un proceso intencional. Es un proceso de disciplina y es un proceso constante de carácter y de fe.
¿Para qué? Para madurar espiritualmente y que nuestro actuar sea cada vez más parecido al actuar de Cristo. Tenemos que entrenar. Amén. Y entrenar no nos gusta. Está la Cristina aquí. Cristina, mi amor, ponete de pie. Ay, a ella no le gusta. A ella no le gusta. Aquí tenemos a Cristina, nuestra seleccionada de vóley, es la cosa, ¿verdad? Me acuerdo de Cristina pequeñita. No, Cristina, no te sentes, espérate. Cristina pequeñita en escuela dominical. Y un día no me acuerdo con quién iba a compartir la ofrenda. No sé si era con la Cata. Y Cristina comparte la ofrenda y Deima le dio un billete de 1,000 y lo partió a la mitad. ¿Usted se acuerda, Cristina, o no se acuerda? Pues yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Pero Cristina, para llegar hasta donde Cristina ha llegado, tuvo que entrenar. Bueno, por supuesto que tiene un palo de mamá a la par, ¿verdad? No es cualquier mamá, es Deima. No es cualquier mamá. ¿Ah? Yo me imagino, Cristina, que has tenido que entrenar cansada, enferma, que muchas veces no has querido hacerlo, pero que lo has hecho, ¿verdad? ¿Ha valido el esfuerzo, Cristina? ¿Sí ha valido? Ok. Gracias, Cristina, ya te puedes sentar. Solamente entrenando podemos desarrollar músculo, ¿verdad, Cristina? Así es. Y este procuro es un entrenamiento espiritual para desarrollar madurez, carácter y fe. Tener una conciencia limpia requiere de entrenamiento. ¿Y por qué digo que es un proceso intencional? Porque yo tengo que permitir que el Espíritu Santo obre en mí, que el Espíritu Santo me moldee, me transforme, trabaje en mi carácter. Y eso duele. La primera semana que usted va al gimnasio, ¿cómo llega? Ay, Padre, la gloria. ¿Ah? Duele. Sacar músculo espiritual duele. Pero no es castigo, es formación. Diga, no es castigo, es formación. Vamos a tener que ser procesados. Y el proceso duele. ¿Cómo vamos a tener un corazón perdonador sin tener muchas ofensas? Sin haber recibido muchas ofensas. Vea, en este momento de mi vida raramente algo me ofende. Porque ¿qué no han dicho? ¿Qué no hay inventado? Que la pastora dijo y no me ha dicho absolutamente nada. Pero siempre he dicho que si usted me conoce, usted sabe lo que sale de mi boca y lo que no sale de mi boca. Amén. ¿Cómo vamos a creerle a Dios por sanidad si no es cuando nos hemos visto enfermos? ¿Cómo le vamos a creer por provisión si no hemos tenido nunca una escasez? Diga, proceso. Para que Pablo llegara a ese momento de su vida, para que Pablo tuviera una conciencia limpia y tuviera una buena actitud, tuvo que haber sido procesado antes. Porque él estaba tranquilo. Es más, Pablo nunca se inquietó ni cuando los naufragios, ni cuando sabía, porque Pablo dijo, estoy próximo a morir.
Se necesita tener la conciencia muy limpia para estar tranquilo. Pero ¿sabe por qué estaba tranquilo? ¿Por qué tenía paz? Porque esa paz nos la da el saber que hemos hecho las cosas bien. A pesar de la acusación, saber que delante de los ojos de Dios nada me acusa. Y como nada me acusa, no tengo culpa ni tengo vergüenza. La conciencia limpia te da paz. Le pregunto, ¿qué hace usted cuando lo acusan o la acusan falsamente? Facebook. Ajá. Me dijo Alimaña, yo le voy a decir sopilota. Haga lo que hizo Pablo. Deje que Dios hable por usted. Deje que su testimonio hable por usted. Amén. Deje que la conciencia limpia calle las bocas inmundas que se levantan con odio y con falsa acusación. Amén. Amén. Es que Dios defiende, Dios levanta bandera. Amén. Él es el que habla por nosotros. En el Nuevo Testamento nos enseña, porque recordemos que el Antiguo Testamento nos enseña que es una cosa del corazón, y sí, pero en el Nuevo Testamento nos enseña que una conciencia limpia es ponerme bajo el señorío y la sujeción de Cristo. A Cristo lo acusaron. ¿Qué no dijeron? Le dijeron prácticamente hijo del diablo, porque por Belcebú echa fuera los demonios. Y usted vio a Cristo correteando gente. Mire, es que usted dijo esto de mí. Demonio su abuelita. O yo no. Ay, ahora alguien se va a ofender. A Cristo le dijeron hijo de fornicación, porque había un chisme allá, aquí no, eso no se da aquí, no se conoce, chisme se llama, chisme, de que Jesús, como se sabía que no era hijo de José, porque a María le llevaban las cuentas, ¿verdad? La vecina, esa vecinita, que Dios la bendiga, ¿verdad? Voy a decir algo, mejor no lo digo. No, mejor no. Señor, o la eliminas o la iluminas, ¿verdad? Pero hace algo con ella. Dijeron que Jesús era hijo de un centurión romano, porque cuando María quedó embarazada había una legión de soldados romanos. Usted ve a Jesús aclarando algo. Si usted tiene necesidad de estar aclarando muchas cosas, es porque ni usted mismo está seguro, o usted mismo está seguro de lo que usted está haciendo. Usted no tiene por qué andar dando explicaciones de nada. Den la explicación que tenga que dar a quien tenga que darlo, pero nada más. Amén. No conteste la ofensa. Cuando yo someto mi conciencia al señorío de Cristo, cuando yo hago lo que Cristo hubiese hecho en mi lugar, esto pasa. Romanos 8:1. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Ya Dios no se acuerda más, porque estamos en Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo está en mis emociones. Cristo está en mis decisiones. Cristo está en mis motivaciones. Eso es estar unido a Cristo. Y cuando esto pasa, Cristo abroga, le quita el derecho que tiene el pecado en mi vida y lo reduce a la impotencia. Ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Amén. Porque he sido entrenada, porque he pasado por procesos y en el proceso no me he desenfocado y lo he visto a Él, que dijeron, que me acusaron, que porque ahora la gente dice que te ve. Es que yo la vi y yo ni siquiera estaba en el país y me vio. ¿Ah? Usted puso la mirada en Él, en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Todos estábamos condenados a muerte. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Pero mire qué lindo esto. Cuando yo me uno a Cristo, cuando yo soy una con Él, hay un grito que dice: inocente, inocente, déjenlo en libertad. Inocente. El acta que decretos que había en contra nuestra fue clavada en la cruz del Calvario. Someto mi vida, someto mi mente, someto mis emociones, mi conciencia. Ya no me gobierna el pecado, ahora me gobierna Cristo. Eso es entrenamiento. Pero habíamos dicho que procuro, la palabra asqueo, también significa vasija y lienzo. Porque con quien pases el tiempo va a moldear tu corazón. Ay, no me lo entendieron. Con quien pases el tiempo va a moldear tu corazón. Con quien pases el tiempo va a llenar tu vasija. Con quien pases el tiempo va a pintar en el lienzo de tu vida. Amén. Si usted pasa su tiempo con gente chismosa, usted va a llenar su vasija de chisme y va a pintar su lienzo de chisme. Si usted pasa su tiempo con gente en amargura, eso es lo que se va a llenar su corazón y eso es lo que usted va a dar. Por eso es importante que nosotros pasemos tiempo con gente de fe. Amén. Gente que aporte, gente que nos lleve a otros niveles, gente que nos enseñe, gente que nos haga a nosotros progresar y no detenernos, ni mucho menos devolvernos. Amén. Una conciencia limpia no proviene de la perfección. No tenemos una conciencia limpia porque seamos perfectos. Tenemos una conciencia limpia porque nos hemos sometido a Cristo. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. ¿Sabe de qué agua habla aquí? De la palabra. De la palabra. Porque la palabra de Dios discierne las intenciones del corazón. Aquí es donde nosotros somos confrontados. Amén. En Hechos 23 y 24 encontramos al apóstol Pablo en el 23 primeramente siendo acusado y teniendo que dar explicaciones al Sanedrín judío. En el 24 más tarde lo vemos en la misma situación con el gobernador Félix. Pero en todo el proceso de Pablo, mire lo que dijo Pablo, Hechos 23:1, y esto es precioso. Dice: Pablo se quedó mirando fijamente al consejo, porque la persona que miente no te sostiene la mirada. Cuando usted ve, le está haciendo visco. Dice que Pablo se quedó mirando fijamente al consejo. Yo me imagino a Pablo. Vamos, Julito, es que lo tengo muy cerca a usted. Así. Face to face.
Solo alguien con una conciencia limpia puede hacer eso. Y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Qué lindo poder decir esto. Amén. La otra traducción dice: he vivido mi vida delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Qué lindo poder decir esto. No tengo de qué avergonzarme. No tengo por qué esconderme. No tengo por qué estar mintiendo, porque la conciencia corrompida te lleva a mentir una y otra y otra y otra vez. Para tapar el pecado se empieza a mentir. Una mentira lleva a otra mentira y lleva a otra mentira. Pero vea qué linda esta declaración del apóstol Pablo. Es hermoso poder decir esto. Amén. Yo quiero decirlo, porque vamos a tener que llegar a dar cuentas. Ahora, ¿cómo podemos entrenar para tener una conciencia limpia? Bueno, le dije, la palabra, metidos en la palabra. Pero vamos a Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5. La Nueva Traducción Viviente dice: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Y aquí nos mete el amor. El apóstol nos mete el amor. ¿Por qué? Porque el amor es el mayor mandamiento que nos dejó Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es el amor que brota de una conciencia que se ha sometido, le vuelvo a decir, a la obediencia de Cristo. Es el amor que brota de haber morido al yo. Tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Porque hay momentos en que usted tiene que morirse a todo para no contestar. A todo para no reaccionar igual a como están haciendo con usted. ¿Verdad que sí? ¿Y qué clase de amor es esto? Amor a Dios. Y cuando yo lo amo a Él, yo amo la verdad de Él. Cuando yo lo amo a Él, yo amo la justicia de Él. Cuando yo lo amo a Él, yo camino en integridad. Cuando yo lo amo a Él, yo amo la santidad. Amén. Ese es el amor. Dice que brota de una fe sincera. Una fe que me hace creer a mí que he sido perdonada, que las cosas viejas pasaron, que ya no hay acusación. Porque te puede acusar el hombre, pero Dios es el que te absuelve. Amén. Él es el único juez. Una fe. ¿Y por qué fe? Porque una conciencia limpia se pondrá a prueba. Te van a poner a prueba. ¿Y sabe cómo le van a poner a prueba? Acusándole falsamente. A Pablo lo acusaron falsamente. A Jesús lo acusaron falsamente. A Moisés lo acusaron falsamente. A Esteban lo acusaron falsamente. Vean, al principio yo lloraba de todas las cosas que han inventado. Que mi esposo era casado, que tenía hijos, que yo... Tan fácil como que usted se meta al registro. Busque Carmen Marixa Carazo Fonseca. ¿Cuántas veces casada? Oscar Alberto de la Trinidad de Los Ángeles del Niño Jesús, Buitrago Villalobos. Averigüe. Averigüe. Ya no. Ahora me río. Ahora de verdad que me da risa. Me da mucha risa.
Porque tengo mi conciencia limpia. Ustedes nunca me han visto pelear con nadie. Nunca me han visto contestar una ofensa. Nunca. Abogado tenemos. Amén. Jesucristo. Tuvieron miedo. Tuvo miedo Pablo. Tuvo miedo Jesús. Tuvo miedo Esteban. Tuvo miedo Moisés. No. Eso es lo que hace una conciencia limpia. Usted no tiene miedo. Ahora, cuidado, porque hay una acusación más peligrosa que la que viene de afuera, que es la acusación que viene de adentro. Tenemos que autoexaminarnos. ¿Quién quiere saber qué es una autoexaminación? Usted se mete en el carro y se examina. No, mentiras, son bromas. No tiene carro, se encarama en la bicicleta. Es ver para adentro. Pero a veces estamos tan preocupados y ocupados por ver afuera que no estamos viendo para adentro. Es decirle: Señor, aquí estoy, hábleme, corrígeme. Amén. Quiero hacer las cosas como tú las haces. Y termino con esto. Ay, nadie me dijo. Ahora que termino. Hechos 24:16. Dice: con todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Charita, que no hay una cruz aquí, se me olvidó pedirla. ¿Me pueden poner una imagen de una cruz, por favor? Búsquemela ahí rapidito. Porque la cruz a mí me da dos dimensiones. Una cruz ahí, una cruz. Apóstol dice: ante Dios y ante los hombres. Esperemos la cruz. Bueno, ahí no se ve muy bien la cruz. Una dirección horizontal es, ¿verdad? Horizontal. ¿Es horizontal? No, vertical, es vertical. Acuérdense que yo tengo problemas. Vertical. Que me habla de mi relación con Dios. Vertical. Y una relación horizontal que me habla de mi relación con mi prójimo. Amén. Usted no puede estar bien delante de Dios si usted no está bien con su prójimo. Vertical es la cosa, ¿no? Sí, vertical. ¿Mi relación con quién? Dios. Horizontal, mi relación con el prójimo. Tenemos que estar bien con Dios. Usted no puede decir que usted ama a Dios si usted no ama al prójimo que tiene a la par. ¿Cómo usted le va a pedir grandes ministerios al Señor? Llévame a las naciones a predicar, si en su casa usted no predica. Y no predica porque no le habla al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, porque no le habla a la tía, porque le cae mal el esposo o la esposa, no lo soporta, los huilas los quiere regalar. ¿Cómo está? Una conciencia limpia confiesa a Jesucristo. Hechos 24, del 14 al 16. Una conciencia limpia confiesa a Jesucristo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix. Porque se tiraban la pelota, ¿verdad? Unos con otros, porque no tenían nada con qué acusar a Pablo. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Le hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe de tener una oportunidad para que confronte a sus acusados y se defienda. Y cuando Pablo se defiende, no centró su defensa en él. Pablo dijo a quién servía.
Pablo dijo, yo voy a tomar esta oportunidad para hablar de Cristo, porque Pablo estaba apasionado por el Cristo resucitado. Amén. Entonces no se avergüence, pero confiéselo primero dentro de usted. Que la palabra le exhorte a usted. Ya deje de estar. Vení, Kinky. Esa palabra es para usted. Esta palabra es... Somos nosotros los primeros confrontados. El evangelio me tiene que confrontar a mí. Yo tengo que declarar a Cristo dentro de mí. Amén. Todos los días, 24/7, porque es muy fácil olvidarlo. Creer en las nuevas buenas de salvación para mí. Para mí. Creer que si peco y caigo, hay uno que me levanta y que me restaura. Amén. Creer en la liberación para mí. Y después de que yo lo he creído aquí, lo admito delante del mundo. Porque yo no puedo dar algo que yo no tengo. A Pablo no le importaba si lo encontraban culpable o inocente, no le importaba. Porque Pablo sabía quién era y qué era lo que él había hecho delante de Dios. Sabía que había cumplido la voluntad del Señor, que lo seguía y que lo servía. Le vuelvo a repetir, una conciencia limpia no es el resultado de una vida perfecta. Es el resultado del sometimiento a Cristo. En definitiva, ¿qué es tener una conciencia limpia? Es estar sin deudas. Sin deudas. Yo estoy hablando de plata. Estoy hablando de que sin deudas de falta de perdón, sin deudas de amor, sin deudas de justificación, porque el que miente se tiene que justificar. No hay cada novela, ¿verdad? Agatha Christie se queda pequeña. Sin deudas, sin cuentas pendientes. Por eso Jesús en la cruz del Calvario, su última palabra fue tetelestai. Y tetelestai significa pagado por completo. Jesús dijo, no tengo nada de qué avergonzarme. Tengo mi conciencia limpia. Me odiaron, pero yo amé. Me acusaron falsamente, pero nunca tuve una mala actitud. No creyeron en mí, pero yo sí creí en ellos. Sin deudas, pagado por completo. No hay nada que te haga dormir en paz mejor que una conciencia limpia. Nada te puede hacer caminar en la vida con tu frente en alto, sino una conciencia limpia. Me acuerdo hace muchos años, sucedió algo aquí en Limón. Y fue terrible. El chisme, la murmuración, porque lo que no se sabe se inventa. Sí, lo que no se sabe se inventa. Y yo me acuerdo que yo me encerré 3 días y yo dije, me voy. La verdad es que yo no tengo por qué estar pasando esto. Y el Señor me mostró como en una película la vida de muchos y cómo había sido transformada por Él, no por nosotros. Y ese domingo, de verdad que tuve que amarrarme en las enaguas para venir a predicar. En un mar de murmuración, de falso testimonio. Porque como el enemigo no ha podido
usar otra cosa con nosotros, ha usado el falso testimonio. Pero ese día mi esposo me dijo, vamos a ver aquí el respaldo de Dios. Ese domingo la gente no cabía en la iglesia. Porque cuando usted tiene la conciencia limpia, a usted Dios le respalda. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Qué es fácil desenfocarnos? Claro que es fácil. Que muchas veces queremos manchar nuestra conciencia respondiendo igual. Claro, somos humanos. Pero créame que si usted se decide someter su conciencia al señorío de Cristo, usted va a hacer lo que el Espíritu Santo de Dios le diga que usted va a hacer. No se desgaste respondiendo igual. No se desgaste poniendo en el Facebook cosas que no vienen al caso. ¿Sabe? La gente también tiene discernimiento. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién hoy somete su conciencia al señorío de Cristo? Créame que yo pasé adelante antes que todos ustedes. ¿Quién hoy dice, Señor, quiero entrenarme? Quiero entrenarme, necesito entrenarme. Necesito tener este entrenamiento espiritual, intencional, de disciplina y constante. Someto mis emociones a ti. Someto mis actitudes aquí. Someto mis motivaciones a tu señorío. Quiero hacer lo que hizo el apóstol Pablo.